¿Cómo se desarrolla la infancia, la adolescencia de Alejandro Rojas? ¿De dónde le sale esta vena política? Ah, qué interesante pregunta. Fíjate que mi mamá mandaba llamar a sus amigas porque le daba mucha risa, estaba yo chamaco. Y entonces decía, me llamaba, tendría yo 4 o 5 años. Y me preguntaba delante de sus amigas, porque ya sabía ella que iba a responder, en vez de, me decía, ¿qué quieres ser de grande? Y dijo, diles. Y pues yo creo que todas pensaban que iba a decir policía, bombero, Superman, y yo decía político. Entonces se morían de la risa porque quiere ser político, ¿no? Y bueno, sí, siempre quise ser político. Tal vez porque en la casa paterna, mi papá y mi abuelo no eran políticos, pero fueron criptógrafos militares. O sea, no eran militares, pero mi abuelo era jefe de telégrafos en México, en Coyoacán, y mi papá aprendió la criptografía, que es el lenguaje secreto que utilizan los militares. En aquellos años solamente existía el telégrafo y el telex, que era la forma de comunicación. Entonces, mi papá trabajó muy cerca de los presidentes y digamos que el mundo del que yo conocí era de políticos de esa época. Yo muy chamaco iba a Los Pinos, pero mi papá no era político, simplemente él descifraba los mensajes de, digamos, todo lo que era los secretos de Estado, que leía al presidente con la jerarquía militar y se destruían, y luego se criptografiaban para enviar las instrucciones del presidente de la República. Y entonces yo creo que ese ambiente, además de que siempre a mí me animó la vocación social, porque me acuerdo que yo aprendí a leer en los periódicos, mi papá me enseñó a leer, y siempre lo esperaba, a las 3 de la tarde llegaba a comer puntual, y lo esperaba en la puerta porque siempre traía, me acuerdo, El Sol de México, El Sol de Mediodía, ¿sí? Y La Extra. Y entonces decía a mi papá que él me enseñó a leer realmente mi papá, porque yo quería leer lo que decían las fotografías y demás. Entonces empecé a ser un lector de noticias desde muy chiquillo. Entonces ya en la escuela, pues digamos que eso te va concientizando, porque además siempre fui muy cercano a mi papá. Mi papá además era medio bohemio, bastante bohemio. Entonces departía con mucha gente muy interesante, periodistas, que también estaban metidos en el mundo de la comunicación, y pues en ese mundo había gente intelectual. Por ejemplo, yo llegué a conocer a Octavio Paz, mi papá vivió con Renato Leduc, que hizo esta poesía de Tiempo al Tiempo, ¿no? Entonces yo convivía con los periodistas viejones. Me acuerdo de Pepe Pajés, que fue el único periodista que entrevistó a Hitler. Me acuerdo que era una de las anécdotas. Y todo este contexto que vivía Alejandro a esa edad, digo, no es como... No era muy normal. No era muy común, digámoslo así. ¿Y qué hizo o a qué personajes creció admirando a Alejandro Rojas dentro de la política? Porque finalmente se decide para irse de político, ¿no? Yo quedé admiro, pero cuando me di cuenta que era político, realmente, dije, no lo racionalicé, pero ahora lo racionalizo. En la primaria, yo siempre me indignaba con las injusticias. De hecho, mi primer libro que me conmovió hasta las lágrimas fue La Cabaña del Teotón, que fue la descripción del esclavismo negro en Estados Unidos. Un libro estrujante que lo leí en secundaria, pero siempre en la primaria me acuerdo que nos castigaba la maestra porque había un compañero que se apellidaba Saborío y era bien escandaloso y siempre echaba relajo, y luego la maestra nos castigaba a todos sin recreo, porque a él no lo castigaba, decía, hora de castigo, todo el salón se queda sin recreo. Entonces yo decía, pero ¿por qué no castiga a él? No era yo delator, pero
pero yo sabía que se daba cuenta. Claro. Luego descubrimos que era amiga de su mamá, entonces por eso no lo castigaba tan fuerte ni directo, y nos castigaba a todos. Entonces, un día que supe eso, dije, eso es una injusticia terrible, ¿no? O sea, no puede ser. Entonces dejé, un día que sí nos dejábamos salir a claro, regularmente salíamos a recreo, pero con otros amigos dije, vamos a conseguir un candado. Y alguien consiguió un candado con su llave, entonces salimos todos al recreo. Dije, ahora sí la maestra va a saber, porque es una injusticia. Entonces salen todos al recreo, agarro la puerta, la cierro y le pongo un candado. Con la maestra adentro. No, nadie adentro, todos afuera. Entonces le puse la llave, nos fuimos hasta el final de la escuela primaria, que era muy grande, de Emiliano Zapata, una escuela pública, y eché la llave afuera a la calle, la aventé, para que no hubiera huellas, según yo, ¿no? Entonces ya regresé con mis amigos. Pues obviamente termina el recreo, nos forman para entrar y el salón no se podía abrir, ¿no? Entonces la maestra decía, ¿quién le puso un candado, no? Y entonces, pues, ahí todo el salón afuera, la maestra estaba furiosa. Entonces, dice, ¿quién lo puso? Le dije, yo fui. ¿Por qué pusiste el candado? Porque usted es una maestra muy injusta. Vamos a la dirección. Que no sé qué. Me llevó con la directora, que se llamaba Justina, de pelo, cabello blanco, muy bonito. Doña Justina era una señora ya mayor. Y en su nombre llevaba lo que era realmente. Porque no sienta, más bien, y me sentó a mí. La maestra sentó, cerró el salón, me acusó con la directora. Entonces la maestra Cristina, ¿y por qué lo hiciste? ¿Por qué cerraste el salón? Digo, porque la maestra Clementina es muy injusta. ¿Qué hizo? Ella sabe perfectamente, la maestra, que echa relajo, saborío, y por él, a él no lo castiga y nos castiga a todos y nos deja sin recreo, porque es amiga de su mamá. Así le dije a la directora. Entonces la directora dijo, me volteé y voy a ver a la maestra, ¿es cierto lo que dice Alejandro? ¿Es amiga usted de...? No, la conozco. Entonces ya le digo, estás castigado. 3 días que sabe que... Entonces se quedó con la maestra, ya me retiro. Y luego me mandó llamar Sol. Me dijo, nunca dejes de decir la verdad. Nunca dejes de luchar por lo que crees. Te felicito, pero no lo vuelvas a hacer, porque te voy a expulsar, ¿no? ¿Qué edad tenía? Tenía yo 7 años. Digamos que esa fue la primera causa social que enarboló entonces Sí, Alejandro Rojas. Así es, pero siempre por causas justas, siempre he luchado a favor de la justicia, de los desprotegidos. En secundaria teníamos un grupo musical. Bueno, pero a ver, antes de que se me vaya, ¿quiénes son los personajes que creció admirando en la política? A Morelos y Pavón, a José María Morelos y Pavón, porque yo leí Los sentimientos de la nación. Un chamaco, porque además en la primaria había concursos de declamación y de lectura. Y entonces yo recuerdo muy bien que la maestra nos dio a elegir varias piezas, ¿no? Sí. Entonces, por suerte, por fortuna, yo seleccioné Los sentimientos de la nación y me conmovió mucho lo que decía, porque decía cosas muy sencillas, pero muy profundas. Digamos que en su momento yo dije, esto que dice es lo que México necesita, ¿no? Yo todavía decía, sí. a mis pocos años, decía, este hombre que talentoso, y luego me enteré que era cura, ¿no? General, José María Morelos y Pavón, y que además hizo la independencia. Entonces, es mi héroe, es uno de mis héroes de siempre. Creo que Los sentimientos de la nación es el documento más importante, y ya luego cuando estudié filosofía dije, el primer comunista y marxista del mundo no es Carlos Marx ni Lenin, es José María Morelos y Pavón, porque puso la piedra angular
moderar la opulencia con indigencia, que es la base que hasta hoy el filósofo Thomas Piketty es el grave problema del mundo global, la desigualdad social. Exacto, siguen estando vigentes los sentimientos de la nación, Sí. y ha habido generaciones inmensas de políticos que no han podido poner en práctica realmente lo que este país necesita. Así es, porque no me preguntaste a quién otro admiro. Ajá. Porque en mi evolución de conocimiento siempre me ha gustado leer, ¿no? Y me interesé por las biografías políticas. Y a mí también me impresionó mucho lo que hizo primero Gandhi, como por la vía pacífica independizó un pueblo, como él, siendo un hindú que era de una casta privilegiada, que fue a estudiar a Oxford, llegó de estudiar, se quitó la corbata y se puso a luchar por la independencia de la India, pero con un principio. Siempre quiso unir a la India. De hecho, murió en el intento porque Pakistán no se separara de la India, los musulmanes. O sea, eso le costó la vida. Él quiso unir a un pueblo y liberó a un pueblo sin violencia, con su solo prédica moral. Y él nos enseñó a luchar por la vía pacífica, la resistencia pacífica, con el gran valor moral. Para mí, fue una enseñanza también de vida cuando aprendí, viví muy bien la historia, lo conocí, digamos, históricamente bien. Creo que es un personaje que es un estadista. El otro gran personaje que admiro es Mandela, Nelson Mandela, porque su vida es un ejemplo de lo que yo creo que es verdaderamente un gran estadista contemporáneo, porque él estuvo 27 años en una cárcel, en un calabozo en Sudáfrica, terrible condición, donde estaba allí hacinado con un calor infernal, donde tenía que a veces comerse hasta ratas, tenía que alimentarse de manera bastante, digamos, inhumana, ¿no? Maltratado, vejado, 27 años en donde le decían que saliera libre al final de su vida de cárcel, y él dijo: es que no voy a salir hasta que declare que yo soy inocente y que no cometí ningún delito. Pero no solamente resistió la cárcel, y siguió siendo libre en la cárcel. Aunque él estaba preso físicamente, su espíritu libertador y su espíritu de independizar también a Sudáfrica del apartheid, que estaba ahí, la división clasista muy fuerte contra las tribus africanas. Él, cuando sale de la cárcel, en vez de encabezar una rebelión violenta de su pueblo, que era mayoritariamente de color, contra los blancos que gobernaba de Klerk, fue y le dio la mano y reconcilió a Sudáfrica y logró que Sudáfrica fuera democrática. Ese gesto de haber ido a un partido de hockey, ponerse la casaca y además sumarse a la minoría que lo había oprimido a él, reprimido, que le había costado la vida incluso de familiares suyos, lo elevó a ser un hombre grande. Yo tuve el privilegio de haber tomado algunas clases con un estadista global que fue Henry Kissinger, todavía vive. Y él decía una frase o expresaba el concepto de ¿qué quiere ser uno en la vida? Nos decía a los jóvenes cuando estudian en el Instituto Diplomático Matías Romero, donde se forman los diplomáticos de México. Allí nos llegó a dar varias conferencias y una vez nos dijo: ustedes tienen que pensar qué quieren ser. El hombre que se dedica a la cosa pública tiene dos elementos que considerar. Tiene la palabra y vive en el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues la palabra y el tiempo los va a definir.
Les voy a poner el ejemplo. Un profeta tiene la palabra y está fuera del tiempo, es eterno. Su palabra es una verdad que crees o no crees. Y está más allá de los tiempos. El profeta además lo escribe, pronuncia, enuncia acciones, verdades. Y su palabra es palabra de Dios. Está la Biblia, está el Corán, está el Talmud, está Confucio. Finalmente es una palabra que trasciende. Es eterno. El estadista es aquel que con su palabra construye un futuro. ¿Quiénes son estadistas? Napoleón, el propio Gandhi, Mandela, Churchill. Son estadistas. Esos son estadistas. Y claro que había habido estadistas mexicanos, ¿no? ¿Cuál es un estadista? Lázaro Cárdenas fue un estadista. Pero los estadistas nos enseñan mucho. El político. El profeta está en los libros sagrados. El estadista está en la historia. El político es quien con su palabra es políticamente correcto, es contemporáneo, se ajusta a esta circunstancia y sale en los periódicos, pero no pasa en la historia. Y el cricket, decía el grillo, es el que se enreda con su palabra y con el tiempo. Entonces decía, ustedes decidan qué ser. Entonces esa categoría siempre la tengo presente porque además me formé con un gran maestro político, un estadista para mí, que es Porfirio Muñoz Ledo. Yo creo que es de los políticos más brillantes que ha dado México en los últimos 50 años. Es diplomático, es académico, es político, es parlamentario, es orador, es investigador, es maestro, es pedagogo, es constructor de instituciones, es un gran servidor público. En fin, yo creo que yo le digo que eres el Da Vinci de la política mexicana porque conoces de todo lo mismo, conoces del trabajo, conoces de la cultura, conoces de la ciencia, conoces de lo parlamentario, conoces constitucional. Eres de los cuadros o de los perfiles como estadista de los últimos tiempos en México que creo inclusive que históricamente no se le dio su lugar. No tuvo él oportunidad de ser presidente. Y él me dijo una frase una vez. Me dijo, bien Alejandro, porque además no solamente empezó siendo mi maestro y terminó siendo mi amigo, somos grandes amigos. Y un día me dijo, en este país, en el régimen político mexicano, la presidencia de la República solamente pasa una vez por la puerta de tu casa y te toca la puerta. Si tú no le abres y la metes, jamás la vuelves a tener. Vas a tener que salir y siempre vas a andar tras ella y nunca la vas a alcanzar. A mí me pasó. El día que te toque a ti la puerta, ni dudes, la pescas y la metes. Y eso aplica para todas las circunstancias. En este caso a mí me tocó la puerta para la gubernatura de Tamaulipas. Entonces ya la metí. No a mi casa, sino a mi alma. Y voy a ser gobernador de Tamaulipas. No voy a dejar escapar la oportunidad de servir a Tamaulipas. Porque tengo la preparación, la formación. Y evidentemente he tenido el privilegio de haber convivido con hombres y mujeres muy valiosos de México y del mundo también. Porfirio, gracias a él, llega a conocer a François Mitterrand, a Lula, a Tabaré Vázquez, a Mario Suárez, a Bruno Kreisky, a Willy Brandt, a Felipe González. Yo lo conocí cuando todavía estaba en la clandestinidad y le llamaban Isidoro. Lo llevó a México Omar Torrijos en su avión, que era presidente de Panamá. Es decir, he conocido, y he tenido la fortuna de conocer a personajes que han hecho historia.